Francisco de la Cruz López, soy estudiante de la licenciatura en enfermería. El día de hoy vamos a hablar los antecedentes históricos de la tanatología que comprenden del siglo V hasta el siglo XXI. Para empezar, vemos en el siglo V que en la época medieval las órdenes religiosas eran las únicas encargadas de tratar a los enfermos. En el siglo XVI se forman los primeros hospicios y en el siglo XIX se forman los primeros hospicios en Inglaterra. En 1836, Fischer escribe un libro donde trata los aspectos fundamentales del problema de la muerte y la identidad del hombre. En 1842, Jean y Garnier forman los primeros albergues en Francia para enfermos con cáncer. En 1901, el médico ruso Elias Menshik determinó la tanatología como la ciencia de la muerte. Y en 1904, Fischer escribe y publica un libro titulado Pequeño libro de la vida después de la muerte. En 1908 se considera que la tanatología es una rama de la medicina forense que trata asuntos de la muerte y todo lo relacionado a cadáveres. En 1915, Stanley Hart organiza el primer seminario sobre tanatología e inmortalidad. En 1930 empieza un periodo en que se termina la muerte en los hospitales por los grandes avances de la medicina. En 1948 se funda el Hospital Santo Tomás y San José en Inglaterra. En 1950 el cuidado de los enfermos en fase terminal fue trasladado desde las casas a los hospitales. En 1959 se puede afirmar que los estudios profundos sobre los aspectos psicológicos se inician de la mano de Pfeiffer con su obra El significado de la muerte. En 1960 la doctora Elizabeth Kubler-Ross se da cuenta de los fenómenos psicológicos que acompañan al paciente en fase terminal. En 1976, Bitch menciona que la manera en cómo se ve y se interpreta o no la muerte cambia con la cercanía o la inminencia de la muerte. En 1979, Miguel Flores menciona que la tanatología tiene como denominador el sufrimiento y el temor a lo desconocido. En 1981, la psicología contemporánea revela el tema tan apasionante, la muerte y el proceso de morir. En 1988, el doctor Alfonso Reyes Zuviria es el fundador de la Asociación Mexicana de Tanatología en México. En 1989, Kunz menciona que cuando cambian los paradigmas, el mundo cambia con ellos. En 1991, la doctora Elizabeth Kubler describe los fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos en fase terminal y en 1994 se describen las fases que pasa el paciente terminal. Son 5 fases: la fase de la negación, la fase de la ira, la fase del pacto, la fase de la depresión y finalmente la fase de aceptación. Para el año 1999, DiCaprio define que la muerte es el resultado del daño producido por diversas enfermedades agudas o crónicas. Para el año 2000, Méndez menciona que tener una formación en tanatología es necesario para disminuir temores o ansiedad y fortalecer la propia salud del individuo. Para el año 2002, Hernández describe que cuando una mujer muere, queda marcada la familia. En el año 2003, Cole, Limonero y Otero afirman que para hablar de la muerte acertadamente se necesita una preparación en tanatología. Para el año 2004, Flores hace hincapié que la muerte es un acontecimiento universal, así como la salud y la enfermedad. Para el 2006, Ramírez describe que México cuenta con una riqueza cultural alrededor de la muerte. Para el año 2008,
Islas comenta que hablar de muerte no es cosa sencilla, ya que cada quien tiene diferentes puntos de vista. Uno lo ven con dolor, otros con sufrimiento y otros con respeto. Y finalmente, Vázquez afirma que toda gran cultura se caracteriza por su manera de aprender y el tratar el fenómeno de la muerte. Gracias.